Bienvenidos al capítulo 18 de la segunda venida de Cristo. Estamos mirando el imperio de los gentiles. Ahora, ya abarcamos hasta el imperio medo-persa, que termina en el 331, en la batalla de Isos. Ahí pierde la hegemonía del imperio medo-persa, tipificado por el oso que estaba dividido en un cogobierno entre medos y persas, siendo el más grande Ciro de Persia, a quien el Señor usó para traer del exilio a su pueblo en el edicto que expidió Ciro de Persia. Ahora, Ciro aparece en la profecía bíblica, y el Señor sabemos su nombre porque la Biblia lo dice. Aparece Darío, y sin duda alguna aparece Nabucodonosor. Pero el tercer imperio, tipificado por el bronce, que gana en la guerra de Isos, la batalla de Isos en nombre de los griegos, que fue dirigida y conquistada por un muchacho de 22 años llamado Alejandro el Magno, hijo de Filipo de Macedonia y un ilustrado discípulo de Aristóteles. ¿Cuál era el propósito de Alejandro? Era helenizar el mundo conocido, que se hablara el idioma griego, que los dioses del panteón griego fueran extendidos. A veces cuando se dice que Roma conquistó a Grecia, a mí me parece que es lo contrario. Personalmente, Roma conquistó las tierras y acabó con el imperio griego a través del imperio romano, de la república y después del imperio romano, pero prácticamente Roma fue aculturada por los griegos. Aún su panteón de dioses fue transmitido al imperio romano, y la lengua también, la lengua griega, que es de donde provienen los libros que fueron escritos del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego. Ese era el propósito de Alejandro Magno, helenizar, o traer su cultura y extenderla por el mundo. Fue un genio militar que comenzó a los 22 años con la derrota de Egipto y de los persas, y que, como la figura misma del leopardo con sus 4 alas lo había profetizado el Señor, que es la figura lo que aparece ahí, porque el nombre de Alejandro no aparece. Un historiador dice que cuando Alejandro conquistó y llegó a la tierra de Judea, los judíos le presentaron el libro de Daniel, las escrituras de Daniel, y le mostraron que el Señor había hablado de él. Él siempre se congració con los judíos por esa razón, porque dice que el Dios de los judíos había hablado de él antes de nacer. Entonces, esa profecía es supremamente asombrosa. Ahora, él gana la batalla y sigue conquistando tierra y muere de una forma prematura. Así que si Babilonia era caracterizada por el orgullo de Nabucodonosor y los medo-persas eran caracterizados por la fuerza que tenía el oso, pues Alejandro Magno y su imperio griego fue caracterizado por la velocidad que tiene el mismo leopardo, prácticamente de conquistar en solo 10 años toda la tierra posible por conquistar, porque ya iba llegando a Asia cuando murió. Entonces, el propósito era conquistar y helenizar. Pero ante la muerte prematura de Alejandro, sus 4 generales, que son tipificados en la figura de la bestia con alas, son las 4 alas. Dice la palabra del Señor que vendrán otros 4, ¿sí? Pero no gobernarán con la fuerza de él, pero sí se repartieron el imperio de Alejandro, que fueron Lisímaco, Casandro, Seleuco en Egipto, los seleucos en el norte y Ptolomeo en Egipto. Y se repartieron el imperio que habían conquistado de mano de su líder, del genio militar, Alejandro Magno. Ahora, los Seleucidas, o la dinastía de los Seleucidas, descendientes de Seleuco, el general de Alejandro Magno, gobernaron hasta el 67, cuando aparece el conocidísimo Julio César, cuando aparece Pompeyo y cuando aparece Craso y aún Marco Antonio. Ahora,
Esa época de los Seleucidas fue marcada, o el personaje central de toda esa época es narrado en el libro de los Macabeos, cuando Antíoco Epífanes, que era un Seleucida, arremete contra Israel con el propósito de helenizar a los judíos y prácticamente raparle o quitarle o acabar con el culto que tenían los judíos con el día de reposo. Y en el día de reposo viene Antíoco Epífanes, que es la palabra Epífanes viene de Epifanía, que es una manifestación, era como si fuera la manifestación de un dios, pero peyorativamente los judíos lo llamaban Antíoco Epímanes, los macabeos. Lo llamaban Epímanes porque Epímanes quiere decir el loco. Pues bien, él se convirtió en un tipo de la manifestación del anticristo y de la abominación desoladora que veremos en la última bestia, que tiene correspondencia con la manifestación del anticristo en el libro de Apocalipsis, cuando el anticristo se sienta en el lugar santo y se hace pasar por Dios. Pues esta abominación desoladora de Antíoco Epífanes lo que hizo fue sacrificar un animal inmundo en el lugar santo, en el altar del Señor, cosa que los judíos no permitieron, y comienza la revuelta de los macabeos desde el año 198 hasta cuando aparece, cuando pasa de la monarquía, empieza a aparecer la monarquía de Roma, que se convierte en el 67 con Julio César, con Pompeyo y con Craso. Con ese triunvirato comienza la época de la República, que duró 200 años, hasta llegar a Octavio, a quien se le llamó el emperador el César, el Augusto César. Y 27 años más tarde, el Idumeo, que gobernó la provincia de Judea, en manos de quien prácticamente murió el Señor, que era Herodes. Bueno, es maravilloso ver cómo toda esta historia se puede cotejar a través de la historia secular, que la palabra del Señor hablaba de Darío, hablaba de Nabucodonosor, hablaba de Ciro, y simplemente hablaba en un solo versículo de cómo sería el imperio griego que vendría después, representado en el vientre y los muslos de bronce, que iba a ser Alejandro el Magno. De una forma maravillosa la Biblia puede cotejarse con la historia secular y darnos cuenta de que en toda esa época del silencio, donde el Señor no volvió a hablar, sucedieron las cosas como el Señor las había profetizado. Sí, es verdad, ya no había profetas. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron en el exilio, en el posexilio, después de que ellos vinieron de Babilonia por la orden de Artajerjes en el 445. Y Zorobabel y Esdras. Y esos libros históricos fueron escritos desde esa época. Pero esa época fue una época en que es llamada la época del silencio o la época intertestamentaria, porque el Señor no volvió a hablar hasta la aparición de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, cuando aparece en la provincia, en el desierto, en la provincia de Judea, causa demasiada curiosidad en el pueblo, porque el Señor había prometido que antes de venir el Mesías vendría Elías. Entonces constantemente le preguntaban si era el Elías que debería de venir, y él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El pueblo de Israel no había vuelto a oír de Dios desde la época de Malaquías. Durante toda esa época de la provincia, siendo provincia primero de Babilonia, después subyugados por los medos y por los persas, y después ahora por Alejandro Magno y el imperio griego, y después vendría lo peor, que sería el imperio romano, del que vamos a hablar en la próxima clase. Podemos notar algo maravilloso, mi estimado hermano, que esto no es solamente un libro, que esta es la palabra de Dios, que son 66 libros que componen la palabra de Dios en una perfecta unidad. Y en el caso de la profecía o de la escatología bíblica, que no es otra cosa que los eventos o el futuro del hombre y de la humanidad,
profetizados por el Señor, porque sabe, dice el libro de los Hebreos, que todas las cosas estaban terminadas desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, dice el libro de los Hebreos. O sea que su vida y la mía, la vida de Alejandro Magno, la de Nabucodonosor, la de Daniel, la de Isaías, o como le dice a los patriarcas, vivirás en una buena vejez y serás enterrado con tus padres y al final de los tiempos resucitarás. Todas esas cosas que el Señor ha prometido, podemos decir a ciencia cierta y cabalmente, y apoyados en la magnífica esperanza que nos da la confianza en el Señor Jesucristo, como dice el libro de los Hebreos, que se constituye esta esperanza en el ancla de nuestra alma. Nuestra alma debe estar anclada en la verdad. Cuando miramos la Biblia no es un libro para solo leer unos textos, sacarlos del contexto o leer algunos devocionales. No, hay que estudiarla, porque ella nos habla de lo que va a suceder. Si queremos saber qué está sucediendo, miremos la Biblia. Si sabemos qué sucedió, miremos la Biblia. Si sabemos qué va a suceder, miremos la Biblia. Miren, los gobiernos de este mundo, malos, regulares, buenos, están controlados por uno que gobierna sobre todos ellos y que tiene el control hasta de la caída de una hoja, de un árbol, de un cabello de nuestra cabeza. No caerá, dijo el Señor Jesucristo, no caerá un pajarillo sin que Él lo permita. Así que hay gente mala que gobierna con el permiso de Dios y que someten a los demás con el permiso de Dios. Nunca ha sido diferente. Cuando usted mira los imperios asiáticos, los imperios de Roma, los imperios del asirio y todos esos imperios, desde que el Señor le dijo al hombre que gobernara al hombre, el hombre ha gobernado de una forma inclemente, ha sido duro con el mismo hombre, lo ha sometido, lo ha esclavizado, lo ha robado. Y no importa, mi estimado hermano, lo que sucede en este mundo, la seguridad nuestra es que el Señor, así como tenía el control de esta profecía, como escribió acerca de todos ellos, como sabía el Señor cuándo caería Alejandro Magno, cuándo moriría Alejandro Magno, cuándo moriría Darío, cuándo murió Nabucodonosor, quién se levantó después de él, qué emperador iba a abusar de su nación, cuál iba a ser benigno con su pueblo, cuándo iban a ser uno, cuándo iba a morir el otro. Todas esas cosas ya estaban escritas, como dice el salmista. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. La historia de estos imperios va a llegar hasta el día de Jesucristo. En 2 lecciones más llegamos hasta la piedra cortada no con mano, que es el Señor Jesucristo derribando la hegemonía de los imperios gentiles que gobiernan a espaldas de Dios, o dándole la espalda a Dios más bien, con sus propios propósitos, que se endiosan, que se enseñorean sobre los más humildes, van a ser destruidos. Y hay, de una forma maravillosa, la palabra del Señor en el Salmo capítulo 2 dice que los príncipes, y está hablando de la segunda venida de Cristo, que los príncipes de este mundo concertarán unidos, se unificarán, se pondrán de acuerdo para luchar contra el que viene en las nubes. Pues causa risa. Y la palabra lo dice, que el Señor se reirá de ellos, dice el Salmo número 2. Y estarán todos, serán sorprendidos por la segunda venida de Cristo. Y el Cristo que murió en la cruz del Calvario, para redimir la iglesia, va a venir por su iglesia como lo prometió. Como dijeron los ángeles, ¿qué miráis? Este Jesús que subió de la misma forma vendrá. Y dice Zacarías que pondrá los pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. Y los judíos mirarán al que traspasaron. Pero antes de que venga y ponga los pies sobre el monte de los olivos, nuestra fe dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que de esta iglesia apóstata que hay, una iglesia anticristiana, una iglesia mentirosa, saldrá un remanente lavado en la sangre de Cristo. Y volaremos con Él, mi estimado hermano. Esa es su promesa.
que prometió a los judíos que tomaría el trono de David y vendrá a cumplir, que se sentaría para gobernar durante 1000 años, dijo el Señor, cuando le dijo a David, le hizo la promesa al Señor a David y le dijo que él levantaría una casa y de su simiente, como dice Isaías, del tronco de Isaí, un renuevo de sus raíces, como está profetizado que de ti, oh Belén Efrata, en Miqueas, saldrá el Salvador del mundo, del Redentor, el Hijo de Dios, al que se le dio todo dominio y potestad. Como dijo cuando partió, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No conquistar todas las naciones como Roma, a hacer discípulos, a predicar las buenas nuevas de que Dios gobernará sobre esta tierra, a predicar las buenas nuevas del Evangelio eterno, que Dios gobernará sobre su creación con sus hijos redimidos en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, mi estimado hermano, vendrá otra vez, vendrá por su iglesia, resucitará al remanente de la iglesia que ha muerto ya o ha dormido en Jesucristo. Y juntamente los que estemos vivos no pereceremos a los otros, sino que juntamente con ellos resucitaremos nos levantaremos para recibir al Señor en el aire. Vendrá para cumplir con la profecía de David como el hijo de David sentado en el trono en Jerusalén, gobernando con Israel por 1000 años. Y vendrá para suprimir, como lo acaba de decir, con una piedra cortada, no con mano, darle a la estatua en los pies y deshacer los imperios crueles que han gobernado durante todo este tiempo. ¿Qué importa quién es el mandatario? ¿Qué importa si es un demócrata, un tirano, un abusivo? Tendrán que dar cuenta delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si despilfarra, así como es bastante curioso que compare los gobiernos de los hombres con bestias, porque a veces los gobiernos, o casi siempre los gobiernos, parecen una bestia que devora. ¿Con quién podríamos tipificar el gobierno de nuestras naciones en este día? ¿Quién gobierna Rusia, Estados Unidos? ¿Quién gobierna a los países europeos? ¿Quién gobierna a los países latinoamericanos? ¿Qué clase de mandatarios tenemos? ¿Qué estados de derechos tenemos? ¿Qué clase de justicia tenemos en nuestros países, en todos los países del mundo? De todo eso, si la palabra del Señor dice que de una palabra ociosa tendremos que dar cuenta, todo está escrito, cada acción, cada violencia, cada homicidio, cada robo, cada abuso, cada persona esclavizada, de todos ellos el Señor dice que el moho del oro de los ricos que se enriquecieron no con trabajo sino con robo. Aullad ricos porque vuestras riquezas están podridas de comida de polilla, el jornal de los obreros clama a mí desde la tierra. Había un emperador Craso, si no me equivoco en la historia, que queriendo igualar a Pompeyo y a Julio César, aunque no era un guerrero como los otros dos, quiso salir a conquistar a Asia, a los persas. Y era un hombre supremamente adinerado, pero quería gloria, como la tenían los otros dos generales. Y fue muerto tratando de conseguir algunos réditos en la batalla o en la guerra para poder posesionarse como un emperador romano. Y los enemigos, sabiendo que era un hombre codicioso, la muerte que le infringieron fue muy terrible, mi estimado hermano y amigo. Dice la historia que lo prendieron, lo amarraron y pusieron en un crisol oro hasta que hirvió el oro, hasta que se hizo líquido. Después le abrieron la boca y le rellenaron la boca con oro. ¿Qué forma de morir? En la ambición desmedida del hombre por enriquecerse habita la más grande de sus miserias. No importa cuánto se tiene con tal de tener, así los demás no tengan.
Esa ha sido una constante de los gobiernos humanos. Desde que el Señor dio la orden de que el hombre gobernara al mismo hombre, el hombre no lo gobierna, se ensaña del mismo hombre. La esclavitud de los africanos, el problema de los asiáticos, los tiranos de todo el mundo, todos tratando de despedazar al pobre para conquistar y para ganar tierras y para someter y para esclavizar. Mi estimado hermano, aullad ricos, dice la Biblia, porque vuestras riquezas están podridas y comidas de polilla. El jornal de los obreros clama a mí desde la tierra. Dice que han engrosado sus corazones para el día de la matanza. Hay gente que tiene asegurado el futuro económico de 200 generaciones, mientras otros no saben qué darle de comer a sus hijos el día de hoy. Qué esperanza saber que hay un Dios en los cielos. Qué bueno saber que se hará justicia, porque la palabra del Señor lo dice. Podemos decir que no es una frase de cajón ni de cliché. Sí, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis. Ven Señor Jesús, este mundo te está necesitando la iglesia, te necesitamos todos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Deseamos con todo el corazón que vuelvas. Gracias, Señor. Amén.